grabando. Gloria a Dios. Yes. Vamos a tener el ladrón, lo que se llama el ladrón en la noche. Eh, Mis hermanos, estos son clases que quiero decirles que no soy el único y ni espero ser el único ni tener la exclusividad de estas clases, ¿no? Es algo que realmente hay mucha discusión, ¿no? Aunque la mayoría de nosotros estamos aquí del tal lado de Europa, dentro de Estados Unidos se está llevando a cabo un nuevo avivamiento, un nuevo llamado a las iglesias. O sea, se están viviendo tiempos en que el Espíritu del Señor está moviéndose, se está llamando a lo que es estar alerta de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Somos todos llamados a ser atalayas, ¿no? A ser watchtowers, ¿no? De todos. Y, eh, de verdad que es muy importante lo que estamos compartiendo en estos tiempos. Pero sí les pido, hermanos, que no tengamos, no tengamos temor, ¿no? El Señor está en control y si hay algún espíritu de temor y algo, eso no es del Señor. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor y casi el poder total del diablo está en el temor. Entonces, simplemente sepamos y entendamos de que nuestras vidas fueron tomadas por el Señor, Él los compró por precio y somos sus hijos, ¿no? Y sea lo que venga, ¿no? Al final vamos a estar con Jesús y eso es lo que es importante. En este estudio de Ladrón de la Noche, le voy a pedir que tengan sus Biblias listas, ¿no? Para que podamos participar y estar así activos y que no se nos escape detalles y estemos escuchando todos esto, ¿no? Sí les pido que cuando tengan el versículo digan su nombre para saber quién lo está leyendo, ¿no? Gracias, Señor. Así lo hacemos participativos. Y la finalidad de esta clase es hacer este estudio para que tengamos una visión profética de lo que es el rapto. Hay discusiones acerca del rapto, cuándo, dónde, cómo, etcétera, etcétera. Pero vamos a tratar de hoy, de una vez más, poder tener esto presente, ¿no? Y presentar esto y para que ustedes puedan orar y puedan buscar del Señor y puedan ver si en realidad es así o no es así, pero hazlo con un punto de vista bíblico, hazlo con un punto de vista no de costumbre, porque mi denominación cree que debemos guardar el sábado y tengo yo que guardar el sábado, o porque mi denominación usa velo y tengo yo que guardar el velo. Respeto todas esas creencias, aunque no las comparto, o porque denominación dice que yo tengo que la única Santa Cena que yo tomo es una vez al año y yo la tomo una sola vez al año. Hermano, si bien no estoy de acuerdo, pero busca lo que dice la Biblia, ¿no? De cada una de estas cosas. Porque no es por costumbre. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una liberación. Es vida eterna. Es basarnos en lo que Jesús hizo por ti y por mí. Entonces, no es lo que no es lo que son doctrinas de hombres. Y cada quien está basado en la manera en que cree. Pero cuando tomamos un estudio o cuando nos metemos en buscar al Señor, dejando de un lado todas estas cosas, el Espíritu de Dios es muy claro, ¿no? El Espíritu de Dios es contundente, como, como cuando estaba Elías en la cueva que le dijo al Señor, eh, que le dijo, Alías, ¿qué haces aquí? Y le presentó trueno, relámpago y todo el día. Mira, yo estoy en cada una de esas cosas, aunque en realidad ahorita te la estoy presentando, no es para mostrarte mi poder, sino para decirte a ti que lo más importante de todo es que yo te estoy hablando al oído, que yo te estoy guiando a través de mi voz. Y eso es lo que debemos ser cada uno de los cristianos, ser guiado por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Amén.
Gracias, Señor. ¿Por qué es importante conocer la doctrina del rapto? Es importante saber cuándo y cómo la iglesia será raptada. Perdón, Inés de los Santos, de allá de Eslovenia. Si Lola no recibió el link y no está, por favor, mándaselo, por favor, Inés, para que si ella puede estar presente. Y Se lo envié mi pastor y la llamo y no nada. Voy a seguir nada. intentándolo, mi Ok. pastor. O sea, no Gracias. sé, no puedo ver quiénes están, quiénes no están, pero eh, gloria a Dios. También si... Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué es importante? Porque existe una idea que el rapto será en cualquier momento, dice, o sea, es un gran porcentaje se está presentando esto, y que es un rapto que va a ser muy calladito y que saldremos de aquí sin hacer, entre comillas, mucha bulla. Y queremos advertir que si no ocurriese esto, esto tiene unas repercusiones importantes. O sea, sí, que el rapto es en cualquier momento, que el rapto es antes de antes del anticristo, que el rapto es calladito, que va a ser solamente así, ven tú, vete para acá, no te muevas, no hagas mucha bulla. Pero si no ocurriese como se plantea con la idea de ladrón en la noche, muchas personas van a caer porque no tienen ninguna raíz. Mira la advertencia que nos hace Mateo 13:21, dice Mateo 13:21. Por favor, si alguien lo puede buscar y leerlo para que lo tengamos claro, para que nos mantengamos participando. Mateo 13:21. Mateo 13:21. Hola, pastor. ¿Quién? ¿Aló? Sí, pastor. Mateo 13:21. ¿Quién habla, por favor? Ángel. Ángel, bienvenido, mi hermano. Adelante, Mateo 13:21. Esto es algo que muchas personas van a caer si no tienen fundados, echan buena raíz. Lo lees cuando puedas, mi hermano Ángel, cuando lo tengas. Sí, gracias. Un momentito, pastor. ¿Cómo no? Oh, Mateo 3, 21. No, 13. Ok, 13. Sí, 13, pastor. sí. 21. Lo tengo en italiano, pastor. ¿Está bien? Bueno, léalo en italiano y yo pues lo leo en español. Ok, gracias. Ma non ha in sé radici ed è incostante, sinché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Oh, Amen. uf. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es bueno que veamos esto, no solamente por causa de que si el rapto es antes, después o es calladito, no. Nosotros tenemos que tener muy buenas raíces en el Señor, muy buenas raíces, porque si no se tiene esa raíz larga, profunda, ¿no? De corta duración, vienen los fuertes vientos, viene la aflicción, viene la persecución, y dice, por causa de la palabra, imagínate tú, por causa de no tener la palabra o por causa del cumplimiento de la palabra, se tropieza. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la palabra. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos que tener una base fundamental bíblica para nosotros poder saber y entender no solamente las señales, sino nuestra base espiritual, nuestra salvación, nuestra conexión con el Espíritu Santo, nuestra confesión de fe, nuestro discipulado. ¿Entiendes? Es muy importante tener la palabra. Gloria a Dios. Martín, tú estás aquí, hermano. No te vi, perdón.
de Cuba. Gloria a Dios. Ahora, quiero enfatizar antes de definir el rapto, de que no existe un rapto secreto. Eso de que el rapto es secreto, eso no es así. Ya vamos a estudiar eso también. Pero es por eso que hay que buscar, hay que cotejar, hay que balancear verso con verso, porque alguien saca una religión, una creencia de un versículo, o de porque aquel lo dijo y aquel tiene tremenda conexión con el Señor, yo voy a seguir esto. No, hermano, busquemos lo que dice la palabra del Señor. No existe el rapto secreto, eso es mentira. Eso es una falsa doctrina. Eso te está enseñando de que cuando venga el rapto y la gente, wow, ¿qué es esto? Bueno, ya lo vamos a estudiar. Creer que el rapto, y además un rapto secreto y visible solo para los creyentes, un rapto de la iglesia ocurrirá antes de la gran tribulación. Esta es la visión pretribulacional. Es una posición muy común en los círculos evangélicos, especialmente los dispensacionalistas. ¿Quiénes son los dispensacionalistas? Los que creen en que la tribulación va a venir antes, perdón, el rato va a venir antes de la tribulación. Es una palabra teológica, lo único que significa que es pretribulación, los que creen en la pretribulación y otras cositas más. Y muchos la defienden con argumentos bíblicos sólidos que la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. Yo no defiendo. Yo defiendo de que la iglesia también no va a pasar por la ira de Dios, que es otra cosa, y lo vamos a estudiar en Apocalipsis, que lo retomamos la semana que viene. Y vamos a estudiar este versículo de 1 de Tesalonicenses 5:9 a hoy mismo, más adelantito. Sin embargo, varios pastores, varios teólogos, varios creyentes, de los que creemos en la post-tribulación, que vamos a pasar por la tribulación, señalan posibles peligros prácticos y espirituales. Hay peligros, hermanos, en creer de que el rapto es antes de la tribulación y de que el rapto es secreto, es calladito. Y si esto se puede dar de una manera, se sostiene de una forma rígida y hasta presta confusión. Pero te voy a decir cuáles son los riesgos de creer esto con frecuencia. Escúchenme bien. El primero de los riesgos es de que la falta de preparación para una persecución o sufrimiento de la Biblia enseña repetidamente que los creyentes vamos a pasar por cualquier tribulación en esta vida. Primera de Timoteo 3:12 dice, es necesario que entréis al reino de Dios bajo mucha tribulación y persecución. Le dijo Pablo a Timoteo, bajo odio seréis odiados por todas las naciones, bajo persecución, tenemos aflicciones. Entonces vienen los pretribulacionistas y dicen que Dios no va a poder, que Dios no va a querer que su iglesia sufra. Hermano, la iglesia ha sufrido, han habido mártires. No es que yo quiera ser mártir, ni me voy a prestar aquí, mátenme porque sí, por gusto, para demostrarle que yo soy un buen mártir. No, Señor, la persecución existirá y ha existido. Jesús lo dijo, ellos perseguirán por causa de mi nombre. Y si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. De hecho, 11 de los, digamos, 11 de los apóstoles con Jesús que lo vieron a él cara a cara murieron en persecución. Y el doceavo, digamos, Pablo, digamos, murió igualito. Le cortaron la cabeza. Ahora, si se espera un escape total antes de cualquier sufrimiento intenso, algunos cristianos podrían quedar espiritualmente desprevenidos si entran en tiempos de gran presión. Nosotros no podemos decirle a los cristianos, a los hermanos que están entrando a iglesia, decirle a un hermano, no, que cuando entras en Cristo Jesús, muchas de todas estas batallas de tu vida se van a ir, ya no vas a sufrir. No, hermano, eso no es verdad. La Biblia nos dice que el Señor, el justo, lo librará de todas y cada una de sus aflicciones, pero no significa de que no vamos a pasar por aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con esta clase de doctrina? Ahora me voy a ir a lo que es la persecución.
Eso lleva a un desánimo profundo, a una duda o incluso a una apostasía cuando veamos que no fuimos raptados y que tenemos que enfrentar al anticristo, a la marca de la bestia o el martirio, ¿verdad? Ahora, otra de las posibles peligros es que puede haber una posible crisis de fe si la tribulación comienza sin rapto previo, si la tribulación llega y los creyentes siguen en la tierra. Muchos podrán pensar, me dejaron atrás o Dios no cumplió con su promesa. Y esto puede ser comparado con un shock que podría hacer tambalear la fe de muchos, especialmente si su esperanza estaba puesta más en el escape, en salir de este mundo, en la evacuación de este mundo, antes que viniese una gran persecución, una gran tribulación, en lugar de pensar en la fidelidad de Cristo ante el sufrimiento. Para eso estamos. Tenemos que enfrentar la buena batalla de la fe. Y no estoy hablando solamente de la gran tribulación. Ahorita, en este momento, muchos estamos enfrentando una gran batalla de fe. Así que no podemos pintar pajaritos preñados volando en retroceso. No. Nosotros tenemos que pintar el cuadro de que a través de muchas de estas tribulaciones, nosotros vamos a ser probados, pero vamos a salir victoriosos. Vamos de victoria en victoria. Amén. ¿Qué significa ir de victoria en victoria? De ganar una batalla y luego enfrentar otra futura. Y tienes una victoria de esa también. Que vamos a perder alguna guerra, pero no la batalla total. ¿Verdad? No todas las peticiones de oración, no todas nosotros el Señor nos las va a responder, imagínate. No, pero sí vamos a ganar nuestra batalla final. Amén. Tenemos que luchar batallas de fe por la salud, tenemos que lucharla, hermano. Tenemos que luchar batallas por nuestros hijos, tenemos que lucharlas. Pero de todas y cada una de ellas, el Señor va a estar con nosotros pasando por esa batalla. Alabado sea el nombre del Señor. Otro de los peligros es una actitud de escapismo o indiferencia hacia el mundo. Y algunos usan esta doctrina para justificar una mentalidad de, ya no vale la pena invertir en la sociedad, ya que todo se va a destruir y nosotros nos vamos antes. No, hermano, nosotros tenemos que seguir aquí trabajando, dándole duro. Y esto puede pasar a llegar a pasar una pasividad evangelística. Bueno, ya que me voy a ir, ¿para qué voy a estar predicando si muy pronto me voy? Un desinterés por una justicia social o perseverancia en tiempo difícil. Jesús nos dejó un mandato: ocupaos, o sea, trabajemos, prediquemos hasta que Él venga en Lucas 19:13. Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Y es importante aclarar que ninguna de las posiciones mayoritarias sobre el rapto pone en riesgo la salvación. Hermano, si crees en el rapto antes de la tribulación o si crees en el rapto después de la tribulación, esto no va a poner en riesgo tu salvación. No, porque la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, no por aceptar el tiempo escatológico perfecto para su venida. Y muchos pretribulacionistas fieles y maduros viven vidas de entrega, evangelismo y preparación espiritual sin caer en estos peligros. Gloria a Dios. Así que, en resumen, el mayor riesgo no está en creer en el rapto pretribulacional en sí. Tiene sus argumentos defensibles y sus argumentos bíblicos, sino en hacer de él el centro de la esperanza cristiana en lugar de Cristo mismo, o en no estar dispuesto a sufrir por su nombre si es necesario. La Biblia nos llama a velar. La Biblia nos llama a perseverar. La Biblia nos llama a estar listo para encontrarnos con el Señor en cualquier movimiento, sea en la muerte, sea en el rapto o sea en la segunda venida visible. La Biblia nos dice: ningún hombre podrá ver a Dios si no anda en santidad. Y esto tiene que ver con salvación, con rapto, con enfermedad, con muerte, con lo que sea. Tenemos que andar en santidad Amén. en el nombre de Jesús. Ok. Ahora, lo que sí podemos hacer hincapié es que estos próximos 3 o 4 años serán años que te harán cambiar de opinión.
te harán prepararte e inclusive te llevarán hasta el punto de toma de decisiones. Ya ya desde el COVID para acá, ya este último año, el aceleramiento es impresionante, mis hermanos. Somos participantes y de hecho somos protagonistas de este último capítulo en la historia del hombre. Gloria al Señor. Amén. Y el tema del rapto de la iglesia no ha llegado a ser tan relevante como es ahora mismo. Y será cada vez más importante debido al cumplimiento profético. Por eso que yo sé que no es una casualidad que estás aquí. Y la unión de las profecías con su cumplimiento, como está ocurriendo ahora mismo, porque estamos viviendo en la generación donde es lo que más importa. Lo más importante de todo es ese cumplimiento profético. Muy importante. La venida del Señor. Y te repito, esto no es un escapismo. Tenemos que enfrentar la realidad. No tenemos que comer solamente arroz y frijoles negros, porque Jesús viene en cualquier momento. No, 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 no. Tenemos que trabajar. La Biblia nos lo dijo. Jesús nos lo dijo. Trabajar mientras sea de día, porque la noche viene cuando ya no podamos trabajar. O sea que vamos a tener que trabajar de noche también. Alabado sea el nombre, Señor. De nuevo, ¿qué es el rapto? Vamos a estudiar esto. El rapto, llamado también arrebatamiento o rapto de la iglesia, es un concepto teológico cristiano que se refiere al momento en que Jesucristo vendrá para llevarnos a nosotros, los creyentes fieles a la tierra, para encontrarnos con Él en el aire. No nos vamos a estar caminando en esta tierra. Va a haber un cambio en el aire. Ahora, la palabra rapto en sí no aparece en la Biblia, ya que es una palabra que viene del latín rapimio, que significa seremos arrebatados. Pero el concepto se basa principalmente en dos pasajes claves del Nuevo Testamento. Atención, viene verso bíblico, vamos a leerlo, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que es el texto más importante y más directo. ¿Quién podría leer Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17? Yo, mi pastor, Inés, Inés, bendiciones. bendiciones, Dios te bendiga. Amén. Léelo, Inés, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Adelante, gracias, mi amor. Amén. 16 en el nombre del Padre. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, esta es la clave base del rapto. Nosotros, el Señor mismo va a venir con voz de mando. Ven, con voz de arcángel. Un arcángel va a gritar, sea Miguel, sea Miguel o Gabriel, vengan. Y luego una trompeta. La última de las trompetas, que no hemos empezado a estudiar las trompetas en Apocalipsis. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Pum! Suben. Pero luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, raptados juntamente con ellos en las nubes. ¡Puf! Adelante van ellos y nosotros vamos atrás. En eso es un abrir y cerrar de ojos. Ya lo vamos a leer. Alguien puede ir buscando 1 Corintios 15, 51 y 52. Lo tiene en pantalla para la referencia. Primera es Corintios 15, 51 y 52. Sí, Mientras yo te... pastor, yo, Dilania, Dilania. yo te aviso, mi Sí, amor. Muchas gracias. Dios te bendiga. Seremos arrebatados amén. juntamente con ellos en las nubes. Nosotros con los que están
resucitados, ¡fum! Nos vamos a ver con ellos, un abrir y cerrar de ojos, como le va a leer Dilania en un momentito, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dilania nos va a leer 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Adelante, Dilania. Amén. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y no seremos Y transformados. nosotros sí, nosotros seremos transformados. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dilania, muchas gracias. Amén. No todos vamos a estar muertos en ese Mm, momento, pero todos sí vamos a ser transformados. ¿Y sabes cómo? Al abrir, o sea, es una milésima de segundo. Algo impresionante, algo que ya lo haces, que ni siquiera te interrumpe, el pestañear no te interrumpe tu visión. Es algo muy rápido. Así vamos a ser nosotros transformados. ujú. ¿Cuándo? Al final, la trompeta final. Porque cuando se toque esa trompeta, los muertos serán resucitados sin corrupción, sea que se ahogaron, los quemados, tienen siglos hecho polvito, lo que sea, ellos van a resucitar. ¡Uas! O nosotros, si es que yo esté en ese momento. Pero los que están vivos, también se nos va a tocar un cuerpo celestial. El cuerpo, como el cuerpo resucitado, así también va a ser nuestro cuerpo. Esto es lo que se llama el rapto. ¿Qué sucede entonces en el rapto? ¿Qué es lo que sucede? Los creyentes que ya murieron en Cristo resucitan primero, o sea, con cuerpos glorificados e incorruptibles, como decía allí en la palabra, con un cuerpo que nosotros no conocemos. Segundo, los creyentes que estén vivos en ese momento son transformados instantáneamente. O sea, el cuerpo este que tenemos ahorita pasa inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos como un cuerpo glorificado, ¡fum! Y se levanta en los cielos. Y todos, sean vivos, sean resucitados, son arrebatados, elevados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Y dice la palabra, y a partir de ahí estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Como le dije la semana pasada, los muertos, por alguna razón, no los llamemos muertos, los que están con Cristo porque están vivos y viven eternamente, los que están ahorita en Cristo Jesús, los que son salvos, los que están anotados en el libro de la vida, los que están en el cielo, por alguna razón que todavía no se me ha respondido, a lo mejor cuando, bueno, ya esté allá, pues, o cuando esté pasando en ese momento, vienen a buscar un cuerpo, el cuerpo de ellos resucitado, glorificado, no podrido, no deshecho, no polvorizado, no hecho moléculas, no hecho átomos, no. El Señor los pone en ese momento. Sea que estés enterrado, ¡pum! Sube. Sea que estabas en el fondo del mar, ¡pum! Tu cuerpo sube. Sea que tú fuiste a un tanatorio y te quemaron, ¡pum! Subes. No es que estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto o lo otro, no. Estoy diciendo cualquier manera en que fuiste. Sea que sea el cuerpo de Adán, o el cuerpo de Abraham, o el cuerpo de Pablo, o el cuerpo de todos esos muertos en Cristo Jesús, hermanos, van a venir a buscar un cuerpo en su cuerpo. No sé por qué, pero me llama mucho la atención. Y eso es quizás, bueno, se me responderá cuando esté subiendo en el cielo. Y nosotros, de este cuerpo, pasamos al cuerpo que vamos a tener para la eternidad. Cuando Jesús resucitó, que María Magdalena quiso abrazarlo, le dijo, no me toques porque todavía no tengo mi cuerpo celestial. No sabemos, hermano.
qué es eso, cómo es ese cuerpo. Pero sí nos dice la Biblia que vamos a tener los mismos poderes, entre comillas, que Jesús, porque dice la palabra, como Pablo nos dijo, y seremos como Cristo. ¿Cómo era Cristo con su cuerpo resucitado? Traspasaba paredes, cambiaba el rostro, caminaba sobre el mar, levitó, se subió a los cielos. Eso es lo que va a pasar con nosotros en el rapto. Eh, una serie de cosas que solamente estando con ese cuerpo nosotros se nos otorgará esos, vamos a volverlo a llamar poderes, porque serán poderes, serán cualidades de un cuerpo resucitado, como el cuerpo de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora vamos a hablar de esto. Es un misterio, el rapto es un misterio revelado es en el Nuevo Testamento, porque no está en el Antiguo Testamento. Muchos evangélicos, especialmente los que creen que vamos a ir a salir, o sea, que se vamos a raptar antes de la gran tribulación, que se llaman dispensacionalistas, creen que ocurre antes de la gran tribulación, o sea, un rapto pretribulacional para que la iglesia escape de la ira de Dios. Otros cristianos, como los adventistas, algunos reformados, ortodoxos, hasta los católicos en general, no aceptan la idea de un rapto secreto, ni separado de la segunda venida visible de Cristo. Lo interpreta como parte de la resurrección final y la venida gloriosa de Jesús, pero no creen en una desaparición masiva antes de la tribulación. En resumen, el rapto es la esperanza de que Cristo vendrá por su pueblo, la iglesia, para llevarlo consigo, transformándolo y reuniéndolo con Él. Y es una doctrina de consuelo y esperanza para muchos creyentes, sea pretribulacional, sea posttribulacional. Esa es nuestra gran esperanza de gloria, la venida de Cristo Jesús. Como lo dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:18, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguien tiene una intervención, una pregunta, por favor, no duden en hacerla, ¿ok? Simplemente levanten la mano o díganlo, etcétera, etcétera. Gracias, Señor. Ahora, otro punto que quisiera tratar es que no solamente estamos tratando de traer los puntos dañinos de esta doctrina, sino a la misma vez es exponer y sacar ese espíritu de complacencia, de que qué importa. A eso ya nadie le importa ya si nos vamos a ir con Cristo. ¿Para qué vamos a seguir peleando, discutiendo? ¿O para qué vamos a seguir predicando si es que nos vamos? La tendencia general es que si amas a Jesús no importa lo que vaya a pasar, porque al final te vas a ir. Si amas con Jesús, todo va a estar bien. Nos vamos a ir al cielo. Luz Mary, ya te doy la oportunidad. Dios te bendiga, mi amor. Nos vamos a ir al cielo y eso que importa, al final todos vamos a estar allá arriba con el Señor. Adelante, Luz Mary. Pastor, Dios le bendiga, pastor. Igualmente, Dios te bendiga a ti también, mi amor. Amén. Pastor, disculpe, hay algo que no entendí. Ajá, Está hablando como ladrón en la noche, ¿no? sí, Pero escuché que usted diría que entonces Jesucristo no va a venir como ladrón en la noche. ya vamos a entrar en eso. Justito en estos momentos, unas laminitas más vamos a entrar en eso. Podríamos esperar hasta allá, Luz Mary. Sí, sí, Bien. pastor, gracias. Oh, Dios te bendiga. Ok. Ahora, esa tendencia es peligrosa porque, bueno, si Jesús va a venir, ¿no? Entonces, si no te hubieras metido en el barco de Noé en ese día de juicio, cuando el Señor te lo advirtió, hubieras perecido aún si hubieras amado al Señor allí. ¿Por qué? Porque no tomaste la preparación, no te metiste al arca, porque esa era la condición que había puesto el Señor. Los que están dentro del arca se van a salvar. ¿Te das cuenta? O también cuando las advertencias que dio Isaías a los judíos acerca de la invasión de los asirios, o de Jeremías que venía a Nabucodonosor, si no hubieras prestado atención a estas profecías, escuchan, y por eso es que es muy importante prestarle atención a las profecías. Hubieras muerto, literalmente, o te hubieran llevado cautivo sin importar cuánto amabas al Señor.
O estando ya en la cautividad, hubieras pensado, pero ¿por qué Dios permitió esto? Si, ¿cómo que es que no me lo dijo? Y el Señor se los había dicho. No estabas preparado para lo que Nabucodonosor estaba ya. Antes te llevó Nabucodonosor y empezaste a murmurar. Y empezaste a decir, no, hombre, yo creí un Dios falso. Y esto sin la intención de no darle la importancia de amar a Jesús, mis hermanos. Al contrario, si lo amas, le obedeces y te adhiere a lo que nuestro Dios ha establecido en su palabra. ¿De acuerdo? O sea que la advertencia es como la voz de atalaya, la profecía, quise decir, es la voz de atalaya. Esto va a pasar, prepárense. Esto va a pasar, viene un diluvio, métete al arca. Esto va a pasar, viene el enemigo, prepárate para hacerle frente. O, como en el caso de Nabucodonosor, sométete, porque no estabas en el camino del Señor. Y por lo tanto, te estoy enseñando una lección. Alabado sea el nombre del Señor. Y una cosa que se tiene que entender y que enfatizo, ya que la Biblia lo tiene muy claro, es que el rapto no es calladito y no griten para que nadie se dé cuenta de que nos vamos. No va a venir un rapto secreto. Ya lo voy a explicar después del ladrón en la noche. No va a venir un rapto callado que solamente los salvos van a oír y van a salir de este mundo y después al final de la ira regresa a luchar contra el anticristo. No, no va a ser un rapto callado. Resumiendo estos puntos, el mensaje central de la iglesia pasando por la tribulación no es que nosotros vamos a ser evacuados, es que nosotros vamos a tener que perseverar. Y si piensas que vas a ser evacuado mientras que todos los demás están bebiendo de la copa de la ira de Dios, tú no vas a estar en la copa de la ira de Dios. No vas a estar. Y eso es algo que te voy a explicar. La gran tribulación es antes de las copas de la ira de Dios. Antes de las copas, sí estamos. Nosotros no vamos a pasar por las copas de la ira de Dios. Ese es para el mundo que queda aquí atrás. Eso sí. Pero por la tribulación sí. Gracias, Señor. Ahora sí viene el ladrón en la noche. Luz Mary, este es del estudio del ladrón en la noche y luego del rapto, porque no va a ser secreto. Vamos a prestar atención, hermanos, por favor, busquen sus Biblias, ténganlas ahí afiladitas, que vamos a estudiar una serie de versos aquí. Ahora vamos a estudiar las escrituras del ladrón en la noche referente al rapto. ¿Ok? ¿Qué es ese término de ladrón en la noche? O ladrón por la noche, o como un ladrón de noche. Eso aparece varias veces en el Nuevo Testamento y tiene un significado muy claro y muy consistente. ¿Cuál es ese significado y principal? Se usa como una metáfora, una comparación de algo que llega de forma repentina, ¡blum! Inesperada, ¡blum! Y sin aviso, ¡faz! ¿Cuándo? Cuando la gente está desprevenida. Cuando un ladrón llega es la mayoría de las veces cuando está en oscuridad o cuando la gente está durmiéndose. Exactamente igual que un ladrón que no avisa. El ladrón no te manda un texto ni te llama por teléfono. Aló, sí, Eddie Villalobos, sí, soy el ladrón, voy para tu casa. No. El ladrón tampoco te toca el timbre. Buenas noches, buenas tardes, yo soy el señor ladrón, vengo a robarle. No, señor. El ladrón entra cuando menos los esperas, especialmente un ladrón en la noche. Ahora, les voy a pedir, por favor, que leamos estos versículos. Estos son versos, estos son varios versos que es referente a la comparación del ladrón en la noche, como lo menciona en la Biblia. La Biblia, el término del ladrón en la noche. Primero, la referencia más famosa, Primera de Tesalonicenses 5:2. Vamos a ir asignándolos y luego lo vamos a leer. Una persona que me lea, por favor, Primera de Tesalonicenses 5:2. Yo, Pastor Sandro Tapia. Sandro, bienvenido, mi hermano. Quédese allí con Primera de Tesalonicenses 5:2 y muchas gracias, mi hermano. Otra Amén. persona, Segunda de Pedro 3:10. Yo lo Yo, leo, pastor. pastor. Ah, Ok, hay dos voces allí. Yo oigo una voz de una mujer. Vamos a darle preferencia a las damas. ¿Quién es? oh, soy Claro yo, que sí. Pilar. Pilar, Pili. segunda de Pedro 3:10. Aguántese allí. La voz del arcángel, del varón, aquí. ¿Quién era?
con Pili, que le pedí que le entregara a Pili Yo, pastor, soy Ángel. Ángel, Mateo 24:43. Ok, gracias. Yo lo vuelvo a repetir ahorita. Mateo 24:43. Y uno más, Apocalipsis 16:15. Una persona más, por favor. Yo, pastor, Eduardo. Eduardo, Apocalipsis 16:15. Repito, Sandro, 1 Tesalonicenses 5:2. Pili, 2 de Pedro 3:10. Ángelo, Mateo 24:43. Eduardo, Apocalipsis 16:15. Escuchemos bien lo que cada uno de ustedes va a estar leyendo. Adelante, adelante, Sandro. 1 Tesalonicenses 5:2. Amén, Pastor Eddie. Porque Adelante. vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hasta Amén. allí. Amén. Sabemos que va a venir el Señor como ladrón en la noche. Eso es indiscutible. Pili, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Wow, Fuerte. tremendo. Un hecho apocalíptico increíble, ¿no? Cuando venga el Señor. Ángelo, Mateo 24:43. Jesús nos habla aquí. Però sapendo questo, che si il padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velería y no dejaría minar su casa. Amén. Si nosotros Amén. sabemos cuándo el ladrón va a venir, no vamos a dejar que él nos robe. Por supuesto que no. Eduardo, Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Wow. Entonces, estos son referencias, advertencias de cómo va a ser, cómo es, qué es el ladrón en la noche, pero de dónde viene este término. No solamente en 1 Tesalonicenses 5:2, el ladrón en la noche. No te vayas de allí, Sandro, de 1 Tesalonicenses 5:2, porque vamos a usarlo más adelante. De hecho, si todos pueden irse a 1 Tesalonicenses 5, que vamos a estar leyendo algunos versos de allí más adelantito. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se refiere entonces esto del ladrón en la noche, mis hermanos? Al día del Señor, a la venida del Señor, a su segunda venida, hacia la parucía, como se le conoce, a su advenimiento, al fin de los tiempos. Pero aquí la Biblia enfatiza dos cosas. Primero que nada, nadie sabe el día ni la hora. Mateo 24:36. Por eso hay que estar, y el segundo, hay que estar siempre preparados, despiertos, viviendo en santidad, porque va a llegar de sorpresa. ¿Verdad? Ok, está claro eso, ¿verdad? Ya sabemos que el ladrón en la noche va a venir Jesús como ¡pum! A agarrar a gente ahí fuera de base. Un resumen sencillo. Ladrón por la noche, sorpresivo, imprevisto. Estoy repitiendo para que tengamos claro la idea. No es que Jesús sea un ladrón literal. No, 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 sino que a su regreso será tan inesperado como el robo de un ladrón que actúa de noche mientras todos duermen. Y es una de las imágenes más fuertes y repetidas en el Nuevo Testamento para recordarnos. Recuerda esto. Vive como si Jesús va a venir hoy. Vive como si Jesús fuese a venir hoy. ¿Ok? Bueno, ahora, alguien que me puede buscar Mateo 24:43. Yo, Pastor Sandro Tapia. Sandro, vamos a darle la oportunidad. Tú te me quedas en 1 Tesalonicenses 5. Vamos a ver quién de otras personas. Gracias por tu disposición, pero para que no te me Amén. vayas. Ok. Mateo 24:43, por favor. Es mejor que me lo lean del 42 y 43. Scarlett, yo Scarlett, puedo vaya hacerlo. adelante. ¿Cómo está mi profeta? Muy Mateo bien, 24:42 y 43, por favor, los dos. muy bien. Amén. Ahorita mismo, Sí, ya, en este momento. Gracias. 44.
Mateo 40 y- 24, 42 y 43. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero comprended esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, Por tanto, ok. hasta Ujú. allí sí. Ahora nos dice que en el 42 que no sabemos a qué hora viene el Señor. Y es obvio que aquí Jesús compara su venida con un ladrón. Además nos dice que velemos. Pero ahora una pregunta, un poco de sentido común. ¿Para qué vamos a velar si ya no vamos a estar aquí? Velar significa cuidar, custodiar, guardar, proteger, acechar, vigilar. ¿Entienden? Tenemos que estar viendo las señales, tenemos que estar pendientes, tenemos que andar nuestra caminata con el Señor, pero a la misma vez pendiente de lo que está pasando a nuestro alrededor, preparándonos, afilando nuestra espada. ¿Está claro? Bueno, seguimos. Ahora, teniendo en cuenta ya la definición del ladrón en la noche, veamos lo siguiente. Muy importante. Aquí viene Luzmeri lo que me habías preguntado. Primera de Tesalonicenses, Sandro, Primera de Tesalonicenses 5, versículos 1 y 2. Amén. Pero acerca de los tiempos y los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Amén. ¿Está claro? Esa fue la advertencia que le dijo Pablo a los tesalonicenses. Esa fue la primera advertencia. La segunda advertencia él lo hizo en segunda de Tesalonicenses 4, cuando en 3, que nos dice que nadie os engañe. Como ya yo les había dicho, está allí. ¿Entiende? O sea, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vienen engaños. Aleluya. Que va a venir Jesucristo. Amén. Aleluya. Lumer. Porque empero acerca de los tiempos y los momentos no tenéis, hermano, necesidad que yo escriba, porque Jesús va a venir como ladrón en la noche. Ya lo tenemos definido, que es ladrón en la noche. Ok. En el versículo 3 que no lo vamos a leer, ¿verdad? En el versículo 3 nos dice, porque cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y una destrucción no es calladita, ¿ok? Pero aquí en el versículo 4, ¿quién levanta? En el versículo 4, ¿verdad? Viene el cambio total que se ignora por completo y se cae esta doctrina. El versículo 4, por favor, Sandro, síguelo leyendo en el versículo 4. Amén. Amén, amén, pastor. Eh, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Pum, pam, plim, pam. Se fue la doctrina de que el Señor vendrá como ladrón en la noche para todos. No, mis hermanos. Vendrá como ladrón en la noche para los que no le conocen. Aquí lo está diciendo. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Nosotros no estamos en oscuridad para que el día os sobrecoja como ladrón. ¿A quién va a coger como ladrón en la noche? ¿A quién va a venir de repente como ladrón en la noche? Hermanos, en cualquier momento el Señor viene como ladrón en la noche. No, 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 nada de eso. No va a venir. Primero, hay dos condiciones que les estuve hablando que nadie os engañe. La apostasía y el anticristo. Segundo, dijimos que íbamos a dejar esto del ladrón en la noche para después. Ya estamos en el después, ahorita. ¿Por qué? Porque el Señor no va a venir como ladrón en la noche para nosotros. Nosotros andamos en la luz. Nosotros creemos en Cristo Jesús y sabemos que Él va a venir y nos hemos preparado para ese momento. Ahí lo dice la palabra de Dios.
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Está claro eso, hermano? No podemos sacar de contexto la palabra. Y no solamente este mismo verso. En este mismo capítulo, en el versículo 5 hasta el 8, lo vamos a seguir leyendo. No estamos en oscuridad. A nosotros no nos va a captar como ladrón en la noche. Eso es para el mundo, para el que no conoce a Cristo. Lastimosamente. Para eso estamos aquí, para hacerles saber a ellos. Pero no a nosotros que no andamos en oscuridad. Seguimos. Ahora, es obvio que nosotros estamos preparados para que el ladrón no nos tome por sorpresa. Pero ¿a quién entonces va a tomar por sorpresa? Veamos el mismo capítulo, unos versículos más abajo. Ángelo, ¿tú podrías por favor leer 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 8? Si lo tienes a la mano, si no, Sí, pastor. adelante. 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 8. Porque Seguimos. todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no duramos Durmamos. como, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, eh, Habiéndonos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. uf, Amén. entonces, ¿para quién va a venir el Señor como ladrón en la noche? Primero, no va a venir en cualquier momento. Tiene que cumplirse el momento escatológico, el momento profético. Cuando se dice escatológico es el relacionado con profecía. Va a venir en el momento que se dé. ¿Por qué? Porque ya les dije, tiene que cumplir con dos condiciones. La venida del anticristo. Vamos a ponerle para que lo recordemos, la venida del anticristo. Ahora, dice, en cualquier momento como ladrón de la noche, el Señor va a venir y wow, no va a llevar. No, no, no va a ser sorpresa para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros andamos como luz. Ladrón en la noche es porque tú no estabas preparado. Ladrón en la noche es porque tú no habías conocido del Señor ni habías tenido la palabra. Así que por este lado, esto es lo que es ladrón de la noche. Seguimos. Ahora, a la misma vez, para los que son cristianos, sí hay para nosotros exigencias. Debemos estar al tanto de estos hechos, de este movimiento profético para estar vigilando, preparados para arrepentirnos si no lo está. Si está fuera del camino, hermano, métase en el camino. Según este versículo que vamos a leer de Apocalipsis, por favor, ¿alguien me puede buscar Apocalipsis 3:3? Apocalipsis es el último libro de la Biblia, echando broma. Apocalipsis 3:3. Yo, pastor, Sandro, puedo. adelante, Sandro. Apocalipsis 3:3. Sí, Amén. A ver. Gloria a Dios. sí. En nueva versión internacional. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete si no te mantienes despierto. Cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. Amén. ¿Sobre quién? Caerá sobre aquellos que no están preparados, sobre aquellos que no están velando. Pero esto es una advertencia también para los que estamos, o sea, los que hemos conocido a Cristo y abandonado el momento, los que estamos fuera del camino, también. Los caídos, pues. Exactamente. Te lo voy a volver a leer. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído y guárdalo.
¿Tú crees que todas esas prédicas, todos esos estudios, todos esos discipulados, tu confesión de fe y tu bautismo, todo eso es lo que has recibido, lo que has oído y hazlo y arrepiéntete? Porque si tú no vas a velar, si no estás despierto, en otras palabras, a ti también te va a caer el ladrón como en la noche y no sabrás a qué hora, en qué hora vendré a ti. Ya eso no lo leyeron. No lo leyó la profeta Scarlett. Mateo 24, 42 y 43. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Estás de acuerdo? Así que, hermanos, caminemos en santidad, caminemos por el estrecho, persistamos. Se puede, es difícil. Bueno, cuando las cosas se ponen duras, los duros se emprenden camino. El dicho es, cuando el camino se pone duro, los duros emprenden camino. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Concluimos entonces que, primero, que Jesús vendrá como en cualquier momento como ladrón en la noche, no es para la iglesia. La iglesia no anda en oscuridad, como lo dice el verso anterior, ni va a ser tomada por sorpresa, estará preparada y lista para su ida con el Señor. Y segundo, la venida de Jesús no es ni secreta, ni sigilosa, ni furtiva, sino al contrario, bastante ruidosa. La venida de Jesucristo va a ser muy ruidosa y obvia, a la cual debemos estar preparados. ¿Alguna pregunta? Pastor, una pregunta, Sandro Tapia. Sandra, adelante. Usted dice que bueno, ya sabemos que el ladrón en la noche es para los que no están en la palabra, los que desconocen de la palabra, ¿no? Sí, y una advertencia para Pero los que también, conocen y se fueron también, ¿no? Claro. claro, pero también eso podría aplicar a una iglesia, por ejemplo, no a una iglesia, sino, digamos, a un falso convertido. Ujú. También aplicaría eso para un falso convertido. Sí, sí. La Ok. Biblia nos dice que sí, Sandro, que estemos preparados. ¿Por qué? Porque si tú en realidad, o sea, hay gente que dice, bueno, ser salvo es nacer de nuevo. Yo no creo que no haya otra manera. Ser salvo es haber nacido de nuevo. Hay personas que llegan al Evangelio conociendo del Señor, pero no conociendo al Señor. ¿Entienden? No desarrollan esa relación profunda con el Señor. Y cualquier cosita, como leímos de la raíz, que se cae y pum, se rebota, pues. Falso convertido. Entendemos, o sea, la Biblia nos habla en la parábola del sembrador de diferentes maneras en cómo cae la semilla. Sobre piedras, sobre espinos, y las formas en que nos aleja. Y aquella que cae en buena tierra, aquella que recibe, dice que recibe la palabra con alegría y prospera y crece. Entonces, sí, hay personas que recibimos la semilla en terreno pedregoso, pero lo tenemos que limpiar. Hay personas que recibimos eh, la semilla en terreno espinoso, pero sí, pero tenemos que quitar las espinas. ¿Entiendes? O sea, no todo el mundo recibe la palabra en tierra fértil y buena, no. La tierra fértil hay que ararla, hay que sacar las espinas, los abrojos, los escombros, las piedras y hacerle zanja para que esa palabra crezca. Es allí la gran diferencia, mi querido hermano Sandro Tapia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, pastor. ¿Alguna otra pregunta? Uf, Pastor, buenas sí. noches, Walter. Cuando hacen referencia a falso Perdón, convertido, Walter. Ah, Walter, ya. cuando hacen referencia a un falso convertido, ¿me puede explicar como hacia qué personas va este término? Porque no entiendo muy bien. ¿Cómo no, Walter? Con mucho gusto. Y Dios te bendiga por tu pregunta para ser aclarada. Mira, hermano, es lo que estamos hablando, ¿no? Una persona que realmente no tomó el crecimiento en la palabra, que la oyó y se alegró por un momento, pero lo que es, oh, sí,
sí, vamos a hablar de eso, que escuchó la palabra con alegría en ese momento, pero realmente no tuvo una conversión. O aquel que a la fama y la gloria del mundo, ¿no? Como se acercó ese rico ciego, ese rico joven, quise decir, no ciego, perdón, fue un rico joven que se acercó a Cristo Jesús y dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y Jesús le nombró casi todos los, digamos, los mandamientos, pues. Sí, sí, yo le he cumplido. Entonces le dijo Jesús, bueno, ahora vas a vender tus riquezas, se las vas a dar a los pobres y ven tú y sígueme. Y dice que él se alejó tristemente, no pudo cumplir con eso. En realidad, el renunciarnos a nosotros mismos, el dejar nuestra vida pasada, Walter, nuestra manera vieja de hacer las cosas, es para ser transformado, es abrirle espacio. Es como cuando compramos un nuevo comedor para la casa. La salvación es como el nuevo comedor. Hay que sacar el viejo comedor, botarlo o regalarlo y hay que poner el nuevo comedor. De eso, perdón, se trata una conversión total. Abrirnos para Jesús. ¿Está eso claro, Walter? Sí, señor, claro. Muchas No, gracias. no hay de que siempre da la orden, hermano. Ahora, ¿cómo será llevado a cabo el rapto? Una importante pregunta. Vamos entonces a buscar quién me puede leer 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Ya los leímos anteriormente, pero vamos a volverlo a leer. 1 Corintios 15, 51 y 52. Vamos a hablar del rapto. ¿Cómo será, cómo va a efectuarse el rapto? Con mi pastor. Adelante, Sandro. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente nos dormiremos, No mas dormiremos. No, perdón, no no dormiremos. dormiremos. Sí, Vuelvo a repetir, he sí. aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la trompeta final, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Sandro. Entonces, el rapto va a ser en que no todos vamos a estar muertos en ese momento. Por supuesto, tiene que haber gente viva para que venga el Señor a buscar a su iglesia también, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! A la trompeta final, porque será tocada trompeta y los muertos primero serán levantados sin corrupción, sin su cuerpo echado a perder, y nosotros seremos transformados. Amén. O sea, se van a abrir como está viendo en la gráfica, un poco fuerte la gráfica allí, en la pantalla, en que se va a abrir y se van a abrir las tumbas. Y van a subir los muertos. Ustedes saben que cuando Jesús resucitó, hubo una resurrección. Sí, hubo una resurrección. Nos dice en Mateo que empezaron a ver gente caminando. Ah, este no es Juan Pérez, el que se murió. Había resucitado con Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora, otra persona que me pueda leer 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 y 17, al 17. 1 Tesalonicenses 4. Amén. Amén, ¿Quién es? pastor. ¿Quién Luz es? Mary. Luz Luz Mary. Mary, adelante. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Ok. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hablemos, Que habremos. quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. El 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gracias, Luz Mary. Ahí está claro. Primero, nosotros que vivimos no vamos a preceder a los que a los que están durmiendo. En este aspecto es metafórico, durmiendo. No es que tú te mueres y te vas a pasar, como hay gente que en el cristianismo, toda clase de doctrina que dice que vamos a estar en un lugar, cristianos, que vamos a estar en un lugar, eh, no sé cómo lo llamarán, pero que ahí vamos a estar durmiendo hasta que el Señor nos llame. ¿Y para qué moriste entonces? Si estamos en el cielo. Entonces, cuando vino la transfiguración de Jesucristo, que estaba en el monte con los apóstoles, con Juan, con Jacobo y con Pedro y Jesús, tuvieron que despertar a Moisés y Elías. Por favor, hermanos, no caigamos, no caigamos en esas doctrinas tan... ¡buas! Aquí la palabra dormir es la palabra suave para decir metafóricamente los que murieron. Pero luego en el 16, que leyó Luz Mary, primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, dice en el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, primero, con voz de arcángel, segundo, y con trompeta de Dios, va a ocurrir el rapto. Y vienen, resucitan primero los muertos y luego nosotros los que estamos aquí vivos, los que creemos en Cristo Jesús, vamos a ser arrebatados. Eso es lo que nos dice. Ahora, ¿cómo será el rapto? Vamos a ver. ¿Será un rapto secreto como lo afirman muchos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Va a ser un rapto? Primero, acaba de leer Luz Mary, porque el mismo Señor con grito, voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aleluya. Primero, el mismo Señor con grito, el Señor va a encender para toda la tierra su sistema megafónico, o sea, su sistema, sus parlantes, sus cornetas, como lo quieras llamar. Le va a decir a todos nosotros, ven. Eso es secreto. Segundo, con voz de arcángel, ven. Tercero, con voz de trompeta. ¿Te puedes imaginar cómo podemos llegar nosotros a pensar de que esto es un rapto secreto? ¿De dónde sacaron esto, chicos? Con el Señor mismo, voz de arcángel y voz de trompeta. O sea, ¿cuál es el hecho de que sea esto secreto? ¿Cómo va a ser secreto si Dios no lo permita? Si hay una pareja, Juan y Petra, están casados, y Juan se va y queda Petra. ¿Va a ser eso secreto para Petra? Si Jesús mismo dijo, estando dos en el molino, uno se va y el otro se queda. Estando uno allá en el campo, uno se va y otro se queda. ¿Va a ser secreto? No, hermanos. Ahí cuando el Señor nos llame a los cielos, ahí va a haber de verdad un gran sacudida en la tierra. Ahí va a comenzar la ira de Dios, las copas de la ira de Dios. No es algo secreto cuando hay tantos sonidos que llaman la atención al mundo existente de ese momento.
Ahora, Pili, yo no sé si tú recordarás el versículo de segunda de Pedro. Si lo tienes allí, por favor, lo podrías buscar y leer. Segunda de Pedro, tendría que devolverme. Creo que era segunda de Pedro Lo encontré, segunda de Pedro 3. 3:10, ¿no? Sí, Exacto, dale, Pili. Por favor, léelo ok. duro con voz de arcángel. Ay, mi madre. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Con gran qué, Pili, leíste? Estruendo, Y eso es algo secreto. eso es mucha bulla. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, por qué nos inventan tantas doctrinas y las propagamos tanto que como ladrón en la noche el rapto va a ser algo silencioso y calladito? Válgame Dios. Gracias, Señor, por su palabra, porque lo dijo en muchos lugares, hermano, que vendrán muchos engañando a muchos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estamos terminando. Lo que significa que no será un rapto secreto si escuchamos al Señor gritando, un arcángel llamándonos, una trompeta sonando y además el gran estruendo que nos dice Pedro, que los elementos de los cielos van a ser ¡ruas! Concluimos que no es un secreto para nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Por último, recordemos, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se lo vuelvo a, bueno, pues me perdonan que se lo repita tanto. No va a venir antes el Señor sin que venga la apostasía y que suba el anticristo al poder, el hijo de pecado. Las condiciones para que Jesús venga, primero una pérdida de fe, un alejamiento de la fe, una renuencia a creer en el Señor, una pérdida de valores morales y espirituales que la Biblia llama en este versículo apostasía. Eso es lo primero. Lo segundo que nos dice que aparezca el hijo de perdición, la bestia, el anticristo. Y lo tercero, luego es cuando ocurre el rapto. En segunda de Tesalonicenses 2:7, esto sí lo voy a leer yo. Los que defienden el rapto que viene antes del anticristo sostienen que la iglesia es la que está impidiendo la venida del anticristo basándose en este verso. Dice así, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Wow. ¿Qué es lo que impide que aparezca el anticristo? No es que la gente que dice que es antes de la tribulación dice que es el rapto lo que está impidiendo la venida del anticristo. No, señor. Lo que impide la venida del anticristo es el cumplimiento profético, mis hermanos. Eso es lo que es, porque se ha estimado un día y una hora para la venida de Jesucristo y un día y una hora para la venida del anticristo, porque es la voluntad de Dios que venga el anticristo para que venga Jesucristo. Así que no es la iglesia que sea raptada como sostienen ellos, es la mano de Dios, es el cumplimiento profético. ¿Es la mano de Dios? Te pregunto. ¿Son los cumplimientos proféticos? ¿Son fuerzas espirituales? Porque también el Señor manda en Apocalipsis que hay ángeles que no soplen, hay ángeles que impidan que se muevan los vientos, hay ángeles que dicen no escribas esto. O sea, es todo un conglomerado de cosas. No es solamente el rapto, como dicen ellos, para que venga el anticristo. ¿O son todas estas cosas unidas? Son todas estas cosas unidas, mis hermanos. Así que para los pretribulacionistas, lo que impide que aparezca el anticristo es que la iglesia impide la venida del gobernante mundial y es hasta que sea raptada lo que permite la subida del anticristo. No es esto, hermano. Es el tiempo del Señor. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer?
Estamos terminando, como les dije. Tú como individuo, sin tomar en cuenta tu vocación, tu localidad, tu profesión, ni el tamaño de tu influencia, ni cuántos seguidores tienes, si eres un influencer, si eres pastor o no eres pastor, si tienes ministerio. Lo importante es que eres cristiano, que tienes familia, si tienes amigos, si tienes hijos, si tienes compañía de creencia, puedes permear con claridad, puedes hablar con claridad donde tú vayas y a las personas que puedan entender los acontecimientos venideros. Y debido a la premura del tiempo necesitas prepararte. Necesitamos, nos incluimos individualmente en las enseñanzas del Evangelio y escatológicamente en profecía para poder preparar a otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Y advierte a aquellos que han sido descarriados, que están en un lugar de malentendidos. No es solamente advertirlos, que es muy importante, es también conectarlos con la verdad y desconectarlos del camino de una apostasía y de un engaño ante la seriedad de este gran evento y las repercusiones en la iglesia. Recuerda que las mentiras no dan vida. Quizás te den energía, te den fuerza por un tiempo, pero no te van a dar vida. Al contrario, las mentiras son destructivas. Además del mensaje de la salvación, el mensaje de la segunda venida de Cristo es muy importante. Es muy importante y tenemos que persistir en esto, hermano. Y saber que el Señor viene al final de esta época, de la gran tribulación, porque te estás perdiendo un mensaje muy importante. Alabado sea el nombre del Señor. Terminando, hay un descarrío masivo. Hay pues un despelote enorme en este mundo. Un despelote impresionante. Pastor Sandro, ok. Ya. Gracias, Pili. Pero nosotros tenemos que sembrar en este despelote semillas, porque cuando venga lo escrito, el mundo se va a enfrentar a una gran realidad. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Van a tener esta misma semana comenzando, van a tener la grabación y van a tener esta clase para ustedes en el formato que se los estoy enviando. ¿Alguna pregunta? Pastor, Ángel, soy Ángel. Sí, soy Ángel. Una pregunta, porque no entiendo esta cosa. dígalo. Nosotros sabemos que primero viene la apostasía, ¿verdad? Sí, sí, Que prácticamente es la que ya estamos viviendo y sabemos que después de la apostasía vendrá la tribulación, sí, luego la venida de de Cristo. Hijo de Pecado y después el regreso de Jesucristo. Esa sería la cronología, si no me equivoco. Entonces, desde el inicio de la tribulación faltarían 7 años y medio para el regreso de Jesucristo. De esos 3 años y medio serían el tiempo en que el Hijo del Pecado gobernará la tierra. Mi pregunta es esta, pastor. ¿Cuál Ujú. sería para nosotros la señal de que hemos entrando en la gran tribulación para saber que faltan otras 7 años y medio para ver a nuestro Señor? Ok. Primero que nada, Ángelo, tú lo pusiste de esta manera. Lo dijiste. Apostasía, rapto antes de la gran tribulación y Jesucristo. Desde hace un mes estoy enseñándole, o sea, no es que ustedes los tienen que aceptar, por eso lo mando a buscar, es apostasía, el anticristo y la venida del Señor, ¿verdad? Dios te bendiga, Scarlett. Muchas gracias. A ti también por estar aquí presente. Es lo siguiente, Ángelo. El anticristo
Lo que pasa es que tendría que comenzar con la clase de nuevo de Daniel. El anticristo va a estar en el poder 7 años. 7 años. El anticristo llega al poder y los primeros 3 años y medio tendrá que hacer algo bueno para que el mundo lo acepte o en la preparación de él convertirse en este gobernante mundial para presentarlo como soluciones. Tendrá que hacer algo realmente por qué lo llevaron al poder. Acuérdate que dice que hay 10 naciones que se unieron porque algo pasó y le van a entregar después el poder al anticristo. Todo esto está en Daniel y además también está en Apocalipsis. Si el anticristo llega es porque tiene que ofrecer soluciones, pero a los 3 años y medio, y ahí es donde cabe tu pregunta que dijiste, ¿cómo vamos a saber que vamos a entrar en la gran tribulación? Él firma Sì, un pacto, esatto. sí, él firma un pacto de paz, Ángelo. Si bien te repito, y le repito a todos, el anticristo no sabe cuánto tiempo él va a estar en el poder. Está escrito en la palabra, 7 años. Pero a los 3 años y medio, la palabra nos dice que él rompe el pacto santo. Así lo llama. Primero un pacto y es un pacto santo. ¿Qué es un pacto santo? No es un pacto que es de parte de Dios. No. Dios lo está permitiendo como cumplimiento profético, pero al decir pacto santo tiene que ver con religión. Tiene que sentarse las religiones del mundo a pactar con él, ¿verdad? Pero ¿vas tú, conociendo la palabra, a pactar con el anticristo? Tú, no. No puedes pactar con el diablo. Nosotros pactamos es con Dios, ¿verdad? Dios de pactos. Esa es la definición que nosotros tenemos. El anticristo, a los 3 años y medio, comienza lo que la Biblia llama el comienzo de la gran tribulación. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pilar, yo sé que tú estás allí con la mano levantadita. De acuerdo, yo te llamo ahorita. ¿Cuánto tiempo va a durar? La Biblia te lo repite vez tras vez tras vez de esta manera. Primero, 3 años y medio. Segundo, tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, 3 años y medio. Tercero, 1260 días, que son 3 años y medio. Cuarto, 42 meses, que son 3 años y medio. Desde el momento en que el anticristo rompe ese pacto, ¿verdad? Pasarán 3 años y medio para la venida de Cristo. Cuando Él rompe el pacto y se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios y controlando el mundo, desde el templo de los judíos que no están construidos, pero es una señal muy preparatoria para saber que los días están muy cercanos. No sabemos si es que el anticristo le va a permitir a los judíos construirlo o si ellos lo construyen antes de la subida del anticristo, en el momento de que el anticristo sube el poder o en el transcurso del anticristo hacia adelante, hacia el romper el pacto santo. Ahí sí no podemos elucubrar ni decir esto lo dice la Biblia porque no lo dice. La Biblia dice que Él se sienta en el templo, haciéndose pasar por Dios. El templo no está construido. Tengo una clase del tiempo también. Tengo muchas cosas que compartir con ustedes. El origen del templo, dónde puede estar, cómo se va a construir, la historia del templo, todo eso lo tengo yo preparado allí. Esto ha sido muchos años de trabajo, hermanos. Muchos años de preparación a personas. Ustedes, la mayoría de parte de ustedes han entrado en este momento del ciclo de que estoy hablando de Apocalipsis. Y he tenido que parar para explicar estos dos términos completos, que nadie os engañe cuando es la venida del Señor y lo del rapto y ladrón en la noche. Con gusto podemos terminar Apocalipsis, podemos terminar con lo que algunos de ustedes me han pedido clases acerca, como la pastora Claudia Mendoza, que me ha dicho acerca del milenio. Es una clase fabulosa, fabulosa.
realmente es un gran trabajo lo que nos espera, hermano. Hay un trabajo, sí, un trabajo verdaderamente fenomenal lo que nos espera, milagroso, sobrenatural. Pero tu respuesta, Ángelo, cuando el anticristo se suba en el poder, en el templo, cuando él se siente allí. Eso es, empieza a contar los días y el Señor va a venir. Pilar, adelante. Gracias, pastor. Ahora Siéntate. está muy claro para mí. Gracias. Dios te Gloria bendiga. a Dios. Amén, amén. Gloria al Señor, toda la gloria para Él. Pili, Había bajado la mano porque en realidad era un par de detallitos que no eran tan grandes como la pregunta que hizo el hermano Ángel. La primera y- es que no había entendido bien, ¿por qué primero los muertos que los vivos? porque ¿Qué eh, significado tiene eso? como un honor, ¿no? Como una honra. O Ah, sea, como ellos han estado viviendo con el Señor, sea que moriste ayer o ya pasaste a la eternidad, ya no hay tiempo, o sea que moriste hace 6000 años como Adán y Eva. O una sea, precedencia. una precedencia, sí, Entiendo. exactamente. Y Es, otra cosa, sí, eh, porque dice que donde hay dos, uno viene raptado, pero me ujú, imagino que eso es como algo religioso, metafórico, pensar metafórico. que Sí, van a haber dos personas y una se va y la otra no. sí, Es para decir, en realidad, tiene que ver con la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? 5 van a sí, estar listas y 5 no. ujú, exactamente. Entonces, según los estudios que usted ha hecho, Ujú, ¿qué va a ser la diferencia entre las 5 que van a estar listas y las otras no? sí, Porque las 5 necias que llegan en retraso, cuando tocan la puerta, la respuesta es yo no las he conocido. exactamente. ¿Qué tiene que ver eso entonces con los estudios que usted Mm, está exponiendo cada mm, domingo? sí. Gracias, Pili, por tus preguntas. Son muy, 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 ¿cómo te digo? Muy buen tema. Tanto Sandro como Walter, ellos hicieron una pregunta acerca de eh, qué significa acerca de los que no están preparados. ¿Qué pasaba con las 5 vírgenes? ¿Cuál es la característica de las 5 vírgenes? ¿Alguien me puedes decir, Pilar, o alguien que me puede decir qué había pasado con ellas? Bueno, las Que 10 todas son, eran cristianas, pastor, todas eran cristianas, pero Ujú. unas eran como que si estaban dormidas, o sea, Ese es el no, punto. no Ese es el buscaban al punto. esposo, no estaban Ujú. esperando al esposo. ¿Y qué le faltaba a ella? El óleo, que es la unción, el Espíritu Santo. el Muy aceite. bien, el aceite. Muy bien, Luzmeri. Se durmieron. No estaban al tanto de lo que estaba pasando. Se habían alejado. No tenían esa conexión para recibir el aceite. ¿Entiendes? O sea, hay una cosa. Si tú eres salvo, eres salvo. Pero si tú empiezas con tus obras, que no te van a salvar, pero con tus obras, tú empiezas a estar alejándote del Señor hasta el punto en que vas a... La palabra nos dice que tenemos un libro que nuestros nombres son anotados. ¿Ves? Tus obras no te meten en ese libro. Es de la salvación de Cristo Jesús que te mete en el libro de la vida. ¿Entiendes? Pero si tú le puedes pedir al Señor que te borre del libro de la vida. ¿Está claro? Y hay muchas personas que, bueno, no muchas, gracias Señor. Tengamos fe, hablemos fe, que están pidiéndole al Señor que los borre del libro de la vida. No están preparados, se quedaron dormidos, no hicieron las obras de Él. Cuando llegó el momento y le dijo, yo no te conozco. Lo siento mucho, muchachitas. Eran vírgenes. Entraron 5 al aposento interno a conocer a Jesús íntimamente. ¿Está claro, Pilar? ¿O hay algo más? Sí, 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 gracias, gracias. ¿Alguien más?
hermanos, ya puedes parar de grabar. Billy, Dios te bendiga. Gloria a Dios, Señor, te damos muchas gracias. Estos estudios son fuertes, Señor.